Un dolor en el pecho asusta a más de una persona cuando viene ese dolor, ¿verdad? Profundo. Y lo primero que pensamos todos es la máquina, el corazón. Pero saben ustedes que muchos más padecimientos o situaciones pudieran provocar ese dolor. Así que hoy vamos a aprender a diferenciarlos de la mano del experto. Hoy está con nosotros el doctor Javier Moya. Doctor, él es médico internista, además hace medicina crítica y terapia intensiva. Doctor Moya, un placer tenerlo en casa. Muy buenos Muy días. buenos días, muchísimas gracias. Buenos días a los televidentes. Doctor, lo que yo digo es cierto. ¿Cuán a menudo llega gente al consultorio, verdad, en esa emergencia de ese dolor en el pecho? Llega con frecuencia y la razón es que la gente identifica muy bien que un dolor en el pecho tiene que ver o con algo importante en el corazón o algo en el pulmón. Y como identifica que son órganos que son vitales y se disparan lo que es supervivencia, entonces es frecuente esa consulta. Frecuente no solamente importante para el paciente, sino para el médico, porque el médico también cuando recibe la consulta de un dolor en el pecho, alguna tranquilidad. Ahora, ¿cuáles son las preguntas básicas, digamos, que usted hace frente a un paciente con estas características, doctor? Básicamente serían dos. Una es en relación a los antecedentes de la persona, si es diabética, si es hipertensa, si tiene problemas digestivos, si es ansiosa, si ha tenido problemas de varices en las piernas que puedan provocarle una embolia en el pulmón. Es decir, preguntas generales. Y después preguntas en relación a propiamente el dolor. ¿Dónde le apareció? ¿Qué tan intenso es? ¿Hacia dónde se va el dolor? ¿Con qué se asocia? ¿Qué lo alivia? ¿Qué lo quita? Porque todas esas preguntas nos orientan a poder identificar si el dolor tiene que ver con corazón, con pulmón, Claro. con digestivo, con la pared del tórax o incluso si es un problema emocional que está pasando a la persona. Emocional también, Correcto. cierto. Ahora, doctor, nosotros digamos, en el momento que nos agarra esta crisis de dolor, uno tiene la manera como de especificar dónde está el dolor y hay manera, digamos, de que nosotros sintamos ese dolor y bajo una explicación de un experto podamos reconocer verdaderamente si es un dolor de corazón, si es un dolor de pulmón o de otro tipo de enfermedades. La clínica ayuda muchísimo y eso que usted comenta es fundamental. La forma en que la persona le cuenta a uno el dolor lo orienta mucho. Por ejemplo, difícilmente es un dolor de corazón si la persona le dice a uno con un dedo, me duele aquí. Ajá. Esa sensación probablemente representa alguna molestia propiamente en la caja torácica. Difícilmente es corazón, porque el corazón tiende a doler más difuso, más en general. Más amplio. Y de hecho, cuando la persona tiene un infarto, no es frecuente que lleguen con el puño cerrado y digan, me duele aquí, porque sienten la sensación de que sienten el pecho apretado y que el dolor es intenso. Entonces uno los ve que están doblados y Sí, apretando, sí, el sí. pecho. Cuando es un problema de pulmón, es probable que la persona más bien le vaya a decir a uno, me duele cuando respiro, doctor, me falta el aire. Y Ajá. puede ser que el dolor sea más bien como de costado, de medio lado. Entonces es importante hacia dónde le señala a la persona dónde es el dolor, porque eso lo orienta a uno de dónde es que puede estar el problema. El de corazón, ¿dónde era específicamente cuando verdaderamente, y sobre todo cuando estamos pensando en un posible infarto, por ejemplo? Claro. ¿Cómo es que duele o dónde? El dolor de corazón es característico de que es hacia el frente del tórax, O sea, no es como no es de donde medio está lado, específicamente el es hacia el corazón. frente del Ajá. tórax. Es un dolor opresivo, la persona siente como que si le hubieran puesto un gran peso en el pecho, siente la sensación de que algo malo está pasando, o sea, siente que sí es un problema, con frecuencia hay sudoración, puede ser que le falte un poquito la respiración, y viera que curiosamente el dolor de corazón tiene lo que llamamos irradiaciones, y es que el dolor o se va para el cuello, o para las mandíbulas, o hacia el hombro izquierdo, más frecuente al hombro izquierdo que al hombro derecho, mucho más Sí es. frecuente, puede ser en el hombro derecho, pero más frecuente hacia el hombro izquierdo, y algunas veces el dolor de corazón es hacia la boca del estómago. Entonces hay irradiaciones, pero muy importante también saber cómo fue que se produjo eso, si fue que estaba haciendo un esfuerzo, si es que estaba levantando un peso o si Haciendo estaba haciendo algún deporte. deporte, porque esa asociación con respecto al ejercicio orienta a que sí puede ser relacionado a corazón. Igualmente también cómo se alivia, porque si la persona dice, Ok. yo me alivio con tomarme un té, eso difícilmente será
será Sí, corazón sí, y claro. probablemente estará pensando uno en problemas digestivos tal vez. Ahora, ese dolor, básicamente cuando es provocado por el corazón, ¿es que se irradia en otros lados? No, también hay otros dolores que irradian. Por ejemplo, vea qué curioso, cuando el dolor es en la vesícula, a veces el dolor irradia hacia el hombro derecho y entonces el clínico se ve en la disyuntiva de una persona que está quedándose dolor de hombro y es un problema en la vesícula. O sea, hay dolores que son radiados y que el médico está entrenado para Claro. identificar hacia dónde podría ser que vaya los dolores. Uno de los dolores feos es el dolor producido por que se rompa la aorta, que es la arteria más importante que sale del corazón. Eso se llama aneurisma aórtico y cuando se rompe es un dolor intenso que da adelante y da hacia la espalda también. Mi papá tuvo un aneurisma en la aorta, Ok, sí, pero salió avante, Gracias a Dios, porque es sí. un problema serio Sí, sí. y gracias a Dios que pudo hacerlo. Eso probablemente implica que fue detectado a tiempo y que rápidamente se hicieron las cosas. Y ahí es donde viene lo importante de por qué el dolor es fundamental identificarlo pronto para saber qué es el camino de acción a Y hacer. no subestimarlo, ¿verdad? Y no subestimarlo. Doctor, vamos a puntualizar en cada una de las situaciones que pudieran Muy bien. provocar estos dolores para que a nuestros amigos allá en casa les quede muy claro. Por ejemplo, cuando son problemas digestivos, ¿cómo puede presentarse ese dolor para no confundirlo siempre con corazón? Claro. Hay un dolor digestivo que es difícil de diferenciar con respecto al dolor de corazón, que es el dolor del espasmo del esófago, que es el tubito que nos comunica la boca con el estómago y que pasa detrás del esternón. Cuando hay espasmos de ese esófago, el dolor puede ser muy intenso y a veces es difícil de hacer diagnóstico de que no es corazón y requiere valoración médica. Ok. Es más fácil cuando la persona lo que tiene es un reflujo, porque la persona siente como que se me devuelve algo, siente ardor en la boca del estómago o un hueco o un vacío en la boca del O estómago. sea, como por aquí, digamos. Como más bien hacia como ahí. abajito del pecho. Como hacia abajito del pecho. Ajá. Pero sí se acompaña de ese ardor, o sea, el Se ardor acompaña del está, ardor. y eso nos puede dar un índice de que eventualmente puede ser digestivo. Y además el hecho de que probablemente la persona viene padeciendo de cosas digestivas, ¿verdad? Padece de gastritis Claro. o sabe que tiene una úlcera o padece de reflujo o ha comido alguna comida fuerte o, ¿verdad? Que le puede haber dado el problema. Entonces, esas cosas lo ayudarían a uno a orientarse. Hay una cosa muy importante con respecto al dolor de corazón. El dolor de corazón que se llama angina es un dolor que puede durar 1 o 2 minutos Ah, es. y se quita. Ah, Cuando es infarto es un dolor ahí y que no se quita. Y son 15, 20 minutos y ahí está el dolor y eso es un dolor, cuando es permanente, es un dolor que definitivamente preocupa. pero es angina, digamos, angina de pecho, ¿verdad? Angina Que de es como la pecho se llama. conocemos. La angina de pecho es aquí, entonces, como Es al usted decía, en frente. el centro, Es en en el el puro centro. aquí al frente. Es en el centro. Si esa angina de pecho dura un par de minutos, Es fue angina todavía, pero angina. si es más de 5 minutos, se puede estar produciendo un infarto. Un infarto, Claro. o infartos así, esos que dicen que son pequeñitos, ¿verdad? Hay O- infartos pequeños. En realidad el tamaño del infarto no va con el dolor. Ok. Uno podría tener un dolor que tal vez no sea tan intenso y el Y es infarto un puede ser un buen buen infarto. infarto. De manera que en realidad no hay que identificar que de acuerdo al dolor es el tamaño del Exacto. infarto. Si el dolor es en el pecho y ha durado suficiente, y sobre todo si la persona es hipertensa o diabética, tiene esos, o fumadora, esa persona sí inmediatamente tiene que consultar en un servicio hospitalario, ¿verdad? O sea, que no hay que subestimar el dolor aquí, aunque sea chiquitito, porque eventualmente puede No hay que estar dándonos subestimarlo. avisos. Hay algunos Sí. dolores, como le decía, dolores muy puntuales sugieren que es un problema de la caja torácica. Hay un dolor que es relativamente frecuente, que es la inflamación de los cartílagos que unen las costillas con el esternón. Ese dolor es un dolor localizado hacia la parte de arriba, pero lo característico de eso es que la persona se toca y le duele. Y duele. Claro, está inflamado. Está inflamado. Eso no es corazón. Eso no- es ah, corazón. ok. Porque el corazón es por dentro y usted puede tocarse y no duele. El hecho de que duela cuando uno se toca la caja torácica hace pensar que es algo en la caja torácica que está produciendo el problema. Ni se diga si uno ve un brote en el tórax, que es lo que llamamos un herpes zóster o una zona. El herpes zóster, que algunas personas lo tienen en las piernas o en la cara, Sí. puede darse en el tórax, es frecuente en el tórax. Y a veces el dolor, ¿y por qué lo menciono? Porque el dolor puede empezar aún antes de brotarse la persona. Entonces,
Uno, se pierde un no lo poco, el mismo relaciona. médico puede perderse porque no está viendo nada, Claro, ¿verdad? claro. Y es un herpes que está en proceso. O sea, la gente que tiene herpes zóster, que, ¿verdad? Puede salir o exacerbarse en determinados momentos, puede haber dolor previo o cuando está el brote. Correcto. La diferencia es que para herpes zóster no es un dolor tan agudo. El herpes zóster es un dolor que va apareciendo, va durando incluso días y eso hace pensar que no es corazón, O ¿verdad? sea, puede ser permanente ¿Verdad? por varios días. Permanente por varios días. Ah, bueno, sí, ahí cambia Claro. un poquito el escenario. Ahora, doctor, ¿qué pasa con la gente que amanece, por ejemplo, y dice, ¿qué es este dolor? ¿Será mal dormir o qué será? Si el dolor se quita al levantarse y ya, es probablemente nada que sea importante. Cuando se despierta, porque es cuando la persona se despierta, ha estado en reposo. Eso no sugiere dolor de corazón en general, porque el dolor de corazón tiende a producirse cuando ha habido alguna actividad. Digamos, la persona está haciendo algún esfuerzo, incluso ha tenido alguna o está teniendo alguna actividad sexual, o sea, el que representa alguna actividad importante y aparece el dolor, eso sí sugiere un problema de corazón. Una persona que esté totalmente estática o durmiendo o así como estoy yo ahorita, no podría darme un infarto. Podría ser, pero no es lo Pero no usual. es lo usual. Lo usual es que se asocie Que a se algún active. ejercicio, Ok. alguna activación. Ok, ahora doctor, vámonos con los pulmones. Sí. ¿Cuáles pudieran ser los síntomas? ¿Dónde está el dolor para verdaderamente poder ubicar que son pulmones? El dolor de los pulmones es lo que llamamos pleurítico, que significa que la membrana que recubre el pulmón, que se llama la pleura, correcto. está inflamada. Entonces, en ese caso, cuando la persona inspira y dilata la pleura, duele. Y el dolor usualmente es punzante. Entonces, la persona siente, y uno lo ve clásicamente, hace y siente el dolor, y usualmente de medio lado. Ese dolor, que pulmones, si se asocia a tos o fiebre, indica probablemente una neumonía. Pero si es un dolor muy intenso, súbito, que de pronto aparece y hace que a la persona le falte el aire, podría ser que se le haya reventado un pulmón. Eso se llama neumotórax. Y se ven personas que tienen problemas de enfisema, personas Sí. que han tenido problemas de bulas, que son como bombitas en el pulmón, que se revientan súbitamente. Esa persona va a sentir un dolor intenso y va a producirle falta de aire claramente. La falta de aire, doctor, ¿básicamente estaría relacionada con los pulmones o puede haber otros momentos? Porque mucha gente dice, hasta en tiempos de estrés o de preocupación, Correcto. que empieza como a faltarles el aire. Sí, es un síntoma, nosotros le llamamos disnea, y es un síntoma que hay que trabajarlo bien. Porque uno de los síntomas más frecuentes de una persona que tiene una crisis de pánico, Sí. o sea, un ataque agudo de nervios, es precisamente que le dice a uno, me falta el aire. El ataque de pánico va a verse en una persona que está pasando por situaciones difíciles emocionales o es una persona que está sometida a una gran tensión y empieza a sentir que le falta el aire, que siente una apretazón, usualmente tiende a sudarse y le da una sensación de temor, ¿verdad? Claro. Siempre esas personas usualmente acuden a emergencias y van a acudir diciendo, me está dando algo, ¿verdad? Porque esa es la sensación. De hecho, viera que una vez que uno le hace los exámenes y demuestra que no, la persona siempre queda con esa preocupación. Y hay personas que por nervios y por ansiedad presentan dolor de pecho repetido, que son producidas por ansiedad. Ahora, uno puede tener ese evento, ¿verdad? En alguna actividad deportiva y pasa el ahogo, el pecho, el momento, y uno lo dejó pasar y no le dio importancia. ¿Puede haber habido un infartito? Puede haber habido algo y yo diría que si esa persona fue suficiente, si se sintió descompuesta o si vuelve a repetir, definitivamente tiene que consultar con el médico para hacer exámenes para ver qué es lo que está pasando. Ahora, muchas señoras, por ejemplo, salen a caminar, ¿verdad? Sí. A caminar durante las mañanas y de repente, por ejemplo, si una persona está sintiendo ese ahogo, ¿verdad? Y como una apretazoncita ahí en el corazón, ¿esto lo pudiera relacionar directamente con una posibilidad de un infarto? Con una posibilidad de un infarto o una angina O para una no angina pensar de que está pecho, haciendo exacto. y es motivo de consulta, claramente. Dentro de las cosas que uno tiene que diagnosticar, claramente uno no puede poner el diagnóstico de que es emocional o nervioso de primero. Eso es Bueno, lo exacto. último que uno Sí, pensaría, claro. para estar seguro de que no se vaya a ir
Médicamente para nosotros los médicos hay 4 cosas que no se nos deben ir en un dolor de pecho, o que sea un infarto, o que sea un aneurisma, o que sea un neumotórax, que es Ajá, el el pulmón neumotórax. que se explotó, ¿verdad? O que sea una embolia de pulmón. Y de eso no hemos hablado, ese es un coágulo en las piernas que se suelta y llega y pega en el pulmón y produce un dolor y un ahogo súbito. Y usualmente eso lo ven personas que tienen o varices o personas que están saliendo de una operación. Ese es el esquema en que usualmente uno va a ver una embolia de pulmón, que es una enfermedad también muy delicada y muy seria y que requiere tratamiento rápido de parte del médico. Ahora, doctor, esa sensación o eso que describen algunas personas como que tienen las costillas comprimidas, ¿verdad? Y que eso como que aprieta. ¿Esto puede ser también un indicativo de un posible infarto? Correcto, ese dolor es el dolor casi que clásico del infarto, ¿verdad? El dolor de apretazón. Mira que hay gente que le dice, siento una pata de elefante en el Como que pecho. me está apretando. Esa es la sensación. O sea, es un dolor, peso tremendo. peso tremendo. Usualmente uno no va a tener dolores suavecitos, usualmente va a ser un dolor intenso que la persona dice, aquí me está pasando algo que no es normal. Ese usualmente es el que tiene que dar como la preocupación y la angustia. ¿Y la costocondritis cómo se diferenciaría ahí, doctor? Ese es el dolor como muy localizado, Ajá. que la persona lo va a señalar a uno con el dedo y que básicamente cuando se aprieta, le va a doler. De hecho, viera que el tratamiento es decirle a la persona, no se toque. No se toque, porque si sigue tocándose, esa persona va a ir inflamándose y no se va a aliviar. Es muy frecuente en las personas delgadas, al final del esternón hay un huesito pequeñito que se llama sifoides, que a veces es un poquito levantado y la persona lo siente y siente como, ¿qué será esta pelotica que tengo acá? Y se asustan, es una consulta frecuente. De verdad. Doctor, ¿qué es esta pelota que tengo aquí? Y es una pelotica pequeñita que es parte del esternón. Pero la persona cuando se lo pasa tocando, se inflama y le empieza a doler, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de dolores, el médico le va a decir a la persona, no se toque, porque si sigue tocando no se va a aliviar, va a seguir con el problema. O sea, pero esas son las personas entonces bastante delgadas. Usualmente es personas delgadas ¿Y como porque por dónde? ¿Debajito del ombligo o antito del ombligo? Es en la parte más bien arriba del ombligo, donde termina el hueso que se llama esternón. Okay, o sea, uno uno lo sigue y en el momento en que termina el esternón, ajá, ahí está el huesito. Como una cuarta antes del ombligo sería, más o bien menos. Una cuarta por encima del ombligo. Sí, por encima, exacto. Exacto, sí. Como por aquí. De hecho, lo que uno hace es que si uno se sigue el hueso grande de ajá, al puro final, va a encontrarse una pelotica. Sí, una pelotita. Sí, okay. Claro, sí, no tan flaquita, ¿verdad? No se siente tan pelotita, pero sí. Yo desgraciadamente no me lo siento tanto, pero... Ahora, doctor, las personas que no son tan delgadas y que se lo tocan perfectamente y pueden inflamarlo, pero ¿qué pasa con las personas como nosotros, verdad? ¿Por qué da costocondritis? Usualmente que esa costocondritis que es en el tórax, tiene que ver con haber hecho algún movimiento fuerte. Con un esfuerzo. Muy frecuente en las personas que están haciendo ejercicio y están usando estas ligas para estirar o resortes. Sí. Ese movimiento de estar abriendo y cerrando el tórax usualmente produce eso. También se ve con alguna frecuencia en gente que está haciendo lagartijas y esa lagartija termina provocando el problema de la condritis o osteocondritis. Ahora, doctor, si el dolor es al lado derecho, ¿verdad? Que uno dice, bueno, el corazón está aquí al izquierdo, al lado derecho, ¿no? Ahí no está el corazón, pero ¿podría eventualmente ser o qué nos puede indicar? Podría eventualmente ser, es menos probable. Le comento para ser extremo, hombro izquierdo, hombro derecho. Ajá. Corazón 20 veces más frecuente dolor en el lado izquierdo que en el lado derecho. Claro. Entonces, no es que el lado derecho no pueda tener que ver con el corazón, pero sí es menos frecuentemente. ¿Se nos duerme siempre el brazo? Porque mucha gente reporta, ¿verdad?, que en ese dolor de pecho, de corazón, se nos duerme un brazo. Podría ser, sin embargo, es un síntoma que no es muy asociado a asunto de corazón. Y yo más pensaría, cuando una persona tiene el brazo dormido, que es algún problema de algún nervio que se ha prensado. Probablemente uno verá eso en una persona que durmió mal y que durmió acostada sobre ese lado, y entonces cuando se levanta con el brazo dormido. Pasa también mucho en las personas que duermen con los brazos hacia arriba, estirados, con las manos hacia arriba. Sí. Eso puede estirar el nervio y provocar esa sensación de dolor. Ahora, doctor, cuando por ejemplo la gente tiene una impresión fuertísima, ¿verdad? Algo bastante grave,
mucha gente reporta y dice, bueno, es que siento que se me va a salir el corazón, siento que me va a explotar, estallar. ¿Esto pudiera tener alguna relación, digamos? ¿Realmente podemos provocar algún daño en el corazón o es básicamente un sentir emocional? No, sí ha habido y hay relación con emociones muy intensas, personas que les da un infarto en el momento en que le comentan o le dan una noticia de la pérdida de un ser querido, o que ven algo que impresionante, eso puede provocar infarto. Usualmente eso lo va a ver uno tal vez en personas que ya tienen alguna razón para tener problema en las coronarias, ¿verdad? Alguna que no he mencionado la palabra, pero infarto es que se tapó una coronaria o hizo un espasmo una coronaria, Eso le iba que a son las preguntar. arterias del corazón. Sí, ¿y cómo lo ¿verdad? diferencia de la angina? Porque claro, cuando decimos quedó en angina de pecho y no pasó infarto, explíquenos esa diferencia, doctor. La angina es que se produjo ese espasmo o ese problemita circulatorio, pero el espasmo se resolvió y el corazón siguió adelante. Ok. El infarto se produce cuando la arteria se cerró por mucho tiempo, ya sea porque hubo un coágulo y ahí sí no llegó sangre a la parte llamamos después o distal, y esa parte entonces se muere. Porque un infarto es un pedacito de corazón que se muere, ¿verdad? Correcto. Y ese pedacito de corazón, cuando se está muriendo, Es al que no es el le que llegó. produce el que produce el dolor, Ah. ¿verdad? Ahora, doctor, una persona que no ha padecido del todo el corazón, ¿verdad? Que ha sido sano, ¿puede eventualmente pasarle algo así súbito? Se han visto casos, ¿verdad? Eso es el caso de que vemos, por ejemplo, de personas que están jugando, son hombres jóvenes que están haciendo deporte y de pronto caen. Usualmente cuando sucede eso no es tanto que les dio un infarto, sino que les dio una arritmia. Usualmente el corazón se trastornó, hizo un trastorno en el ritmo y por eso les dio el paro cardíaco y murió. Es diferente. Paro cardíaco significa que el corazón se paró. Un infarto no siempre da un paro cardíaco. Un infarto cuando es muy severo sí hace que el corazón se pare. Y paro cardíaco es muerte, ¿verdad? Sí, claro, claro. Si no se hace las maniobras del caso, pues es muerte, ¿verdad? Ok, pero entonces la arritmia y la angina y hasta el infarto es algo diferente. Son diferentes, pero van relacionados, porque uno podría tener una angina Sí. y como la angina representa una parte del corazón que no tiene circulación, ahí podría desencadenarse una arritmia y viera que es frecuente que una persona con un infarto muera, más de la mitad mueren por una arritmia, porque el corazón no les trabaja, se trastorna, se aloca y ahí hacen el paro cardíaco. Ahora, doctor, muy recurrente en nosotras las mujeres, me imagino que también puede pasar en los caballeros, cuando nos dan esos cólicos tremendos, ¿verdad? Que es como aquí abajito, que es un dolor intenso, intenso y que más bien uno dice, ¿será que algo me está pasando? Claro. Probablemente eso es digestivo, la mayor parte de las cosas es digestivas. Probablemente es un espasmo en el esófago o un espasmo en el píloro, que es la salida del estómago, y puede producir dolores así realmente muy, muy intensos cuando están localizados. Sin embargo, comentábamos que sí hay dolores de corazón que se pueden ver hacia la boca del estómago, pero lo más probable es que va a ser algo digestivo, un espasmo del colon, un espasmo del esófago, un espasmo de la salida del estómago, que va a producir eso. ¿Cómo se ayuda a uno? Bueno, puede ser que la persona tenga eructos o tenga náusea o que sienta que si toma alguna antiácido se alivia, ¿verdad? Entonces son cosas que hacen pensar que claramente tiene que ver con un problema digestivo. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Porque muchos televidentes preguntan, doctor, si de repente a mí me empieza ese dolorcito, ¿verdad? Aquí en el centro, pero bueno, no es tan fuerte. Entonces dice uno, bueno, ahorita voy a darle chance a ver si se me pasa, ¿hasta dónde? Sí, yo diría que las señales de alarma son que el dolor sea en el pecho, que el dolor dure más de 2, 3 minutos en una forma sostenida, o que la persona esté sintiéndose como mal, ¿verdad? Que está descomponiendo. En ese caso es mejor que le avise a alguna persona cercana y se arranque todo un proceso de alarma, porque si el dolor va por 5 o 10 minutos, definitivamente tiene que ir. ¿Qué pasa si una persona tiene evidencia de que tiene un problema en las coronarias y empieza con un dolor en ese sentido? En general lo que uno sugiere es que la persona le tome una aspirina, pensando en que pueda tener que ver con un problema de corazón. Pero eso es cuando ya el dolor claramente sí está en el pecho, se está manteniendo, sostenido. Entonces en ese momento podría tomarse una aspirina y irse a consultar a un centro hospitalario. Ahora, doctor,
doctor, llegando al centro hospitalario, ¿cuáles son los exámenes que le hacen al paciente o a la persona que llega? Claro. Los médicos hacemos la historia esta que le comentaba, qué está pasando, qué es lo que tiene, de qué padece. Hacemos el examen físico para ver cómo está la presión, el pulso, si el corazón está caminando como el ritmo, si no tiene fiebre, para pensar en un proceso infeccioso como una neumonía. Pero específicamente los exámenes son un electrocardiograma y eventualmente, si uno está pensando que es un problema en el corazón, uno le hace un examen en la sangre que se llaman enzimas cardíacas, que incluye dos exámenes, uno que se llama troponinas y otro que se llama CPK. Por eso una persona que llega con un dolor en el pecho y le toman un electro y le toman un examen de sangre, probablemente van a decirle, usted tiene que quedarse aquí 2 o 4 horas por lo menos. Número 1, para esperar el resultado de los exámenes. Y número 2, para volver a hacer un electrocardiograma 3, 4 horas después, a ver si ha habido cambio. Porque a veces cuando la persona llega, todavía en el electro no se notan tanto los cambios y hay que darle un tiempito para ver qué aparece. Entonces, probablemente si una persona tiene un dolor sugerente de infarto, por lo menos va a estar unas 4 horas en un servicio hospitalario hasta que el médico decida si va a hospitalizarlo o no va a hospitalizarlo. Sí, en observación, a ver qué cambios. Correcto. Ahora, hay mujeres que también, doctor, nos comentan que, por ejemplo, en los ciclos menstruales, ¿verdad? No solamente el dolor es tremendo aquí abajo, sino que el dolor puede ser tremendo también en el pecho. E inclusive también otras personas preguntan que si un golpazo, por ejemplo, puede afectarnos el corazón. Sí, en la parte de dolores menstruales probablemente es un poquito más fácil de identificar porque la persona está con la menstruación y el dolor usualmente es pélvico, usualmente es bajo. Entonces uno puede asociar esto. La palabra técnica es dismenorrea, que es el dolor del menstrual. Un golpe puede producir un dolor y puede ser un golpe tan fuerte que le produzca una fractura de costilla. Las fracturas costales duelen mucho. Es un hueso, uno dice que los huesos de la mano y los huesos de las costillas son los huesos que más duelen, son peores. Sobre todo si hay una fractura de costilla, porque la persona cada vez que respira, mueve la costilla, la abre y la cierra, la abre y la cierra. Y eso es muy doloroso. Además de eso, hace que la persona respire poquitico, porque le da miedo respirar hondo porque le duele. Y ese respirar poquitico le da falta de aire. Entonces la persona siente dolor y siente falta de aire. Pero usualmente ahí tenemos el antecedente de que la persona se ha llevado un golpe y eso ayuda. El dolor usualmente es como de medio lado, no es tan usualmente tan al centro. Ahora, doctor, cuando a uno le va a dar ese infarto, ¿verdad? ¿Hay algún síntoma previo? Es decir, ¿eso se está maquinando en la semana o eso es así súbito totalmente? De las dos cosas existen. El dolor de pecho, mencionamos de relación al corazón, la llamamos angina. Sí. Hay personas que tienen angina y tienen angina cuando hacen ejercicio. Entonces ya van teniendo la situación. Digamos que ya sabe que cuando hace ejercicio, que cuando hace esfuerzo, que cuando tiene relaciones sexuales, le aparece dolor. Eso es angina, llamamos estable, porque se produce siempre y después se quita. Se produce y se quita. Después de eso aparece la angina inestable, que es la angina que ya dura más tiempo y eventualmente se quita. Y el último es el infarto, que es cuando el dolor son 15 a 20 minutos o más, ya el infarto es que está en evolución. Ahora, doctor, el caso, por ejemplo, de los adultos mayores, ¿los síntomas cambian o es igual que el resto? Muy interesante la pregunta. El adulto mayor puede engañarlo a uno. El dolor no siempre es tan intenso y además puede ser confundido con otras cosas que él haya tenido. Entonces, en un adulto mayor, el dolor es algo que hay que verlo todavía con mucho más cuidado, porque puede ser que no sea tan intenso. Le comento todavía más, vea que interesante que los diabéticos, dentro de los diabéticos hay un grupo que pueden tener infartos sin dolor y es una cosa que uno ya identifica, que si es diabético, como la diabetes puede afectar los nervios y puede hacer que los nervios no perciban dolor, el infarto podría no sentirse igual que en una persona no diabética. O sea, y podríamos decir que en los más jóvenes entonces el dolor es mucho más perceptible. Usualmente sí, usualmente sí.
Ahora, doctor, nosotros siempre recomendamos, ¿verdad?, algún tipo de examen preventivo para todo, en general. Sí. El corazón, ¿hay que checarlo de vez en cuando? Bueno, yo quería, bueno, toda persona que tenga alguna molestia, etcétera, pues debe hacerlo, pero toda persona hipertensa o diabética tiene que tener un control frecuente de su electrocardiograma. El electro es lo El básico, electro es doctor. básicamente. Y Y después de los 40 años, toda persona tiene que ok, tener un eso. electrocardiograma. De hecho, antes se hablaba un poquito, a mí me gusta que sea después de los 40 y después de los 40 chequeos anuales, en cada chequeo de esos es bueno hacerse un electrocardiograma. Después de los 40, sanos, Para mí, cada año debería hacerse un cada año un electrocardiograma. electro, eso es lo básico. Ahora, doctor, Sí. para todas las señoras, porque ahora obviamente se nos recomienda hacer ejercicio, que es muy saludable, pero de repente que empiezan a salir a caminar y todo esto, ¿verdad? Y se empiezan a presionar, Claro. hay que estar seguros que nuestro corazoncito está bien. Muy importante, claro que sí. La persona tiene que tener algún chequeo médico antes de empezar a hacer ejercicio, sobre todo, ni se diga si está haciendo ejercicio fuerte. Esas personas tienen que tener un chequeo médico antes de iniciar y es una recomendación excelente para el televidente, que sepa que antes de empezar a hacer un ejercicio Una formal, zumba, por ejemplo, que está tan de moda, mejor que haga un chequeo médico para estar tranquilo. y la prueba del esfuerzo no es tan necesaria en ese caso. La prueba de doctor. esfuerzo uno la manda cuando ha habido clínica y ha habido un electrocardiograma dudoso. Ok. Entonces uno manda la prueba de esfuerzo. No es un examen que se mande básicamente de entrada. Usualmente se hace primero un electro y un examen clínico y una historia clínica para ver qué hay. Cuando hay dudas, uno hace una prueba de esfuerzo. El comentario es interesante porque muchos chequeos médicos ahora Sí. incluyen la prueba de esfuerzo. Yo estoy a punto de sí, hacerme el examen y por correcto. eso le pregunto. Sí. Es una forma todavía más segura. A ver, un electrocardiograma le da una idea a uno de un 60-70% de certeza de si hay problema. Una prueba de esfuerzo anda entre el 80 y el 90. Entonces uno con la prueba de esfuerzo gana un poquito más seguridad de que en efecto no hay un problemita en el corazón. Pero me puedo quedar tranquila con mi electro. Se puede quedar tranquilo con su electro siempre y cuando usted sea una persona acostumbrada a hacer ejercicio. Si no lo está y va a arrancar, tal vez sea prudente hacerse un electrocardiograma antes de empezar a hacer ejercicio. ¿Cuándo es necesario hospitalizar específicamente, doctor? Claro. Si el dolor ha durado más de 20 minutos, si uno no tiene certeza de qué es exactamente lo que está pasando, si el electro salió alterado o las pruebas de sangre salieron alteradas, el paciente tiene que ser hospitalizado. A ver, la muerte de los infartos sucede en las primeras 24 horas. Sí, Entonces, esas 24 horas son fundamentales de que esté monitorizado en un hospital, en una unidad especializada, para estar seguro de disminuir el riesgo de que vaya a tener un problema. Dentro de los riesgos, y ya lo conversamos, es que haga una arritmia. Y esa arritmia puede ser súbita. Y eso se va a detectar si uno está viendo los monitores dentro de los hospitales y lo está observando. No se vale pensar que uno tuvo un dolor intenso en el pecho, que puede haber pasado algo y que uno se quedó en la casa. La persona corre riesgo en las siguientes 24 horas de que le pase algo. Mejor es que sea vigilado hospitalariamente. Doctor, sí, le agradezco muchísimo encantado. su visita, muchísimas gracias, bueno, por todo esto, porque la verdad que más de un susto nos hemos llevado. Muchas gracias. Encantado, muchísimas gracias. Espacio, Buen feliz día, Igualmente, igualmente. gracias. Vero.